Ok, continuando con los datos y los elementos de la información adquirida en campo, y una vez graficado las parcelas, en este caso de frijol, arveja, maíz, explicadas en el anterior video a partir de GPS, pues continuamos con los datos del sensor. ¿Sí? Recuerden que nosotros utilizamos un sensor denominado Fluorpen de la marca Photon Systems Instruments, que es un sensor básicamente que nos mide el NDVI. ¿Sí? Es un sensor Fluorpen que nos permite identificar y clasificar mediante el índice de vegetación el estado de la vigorosidad de una hoja, ya sea en la planta o fuera de la misma. ¿Sí? La ventaja de este dispositivo es que nos mide infrarrojo cercano, nos mide la banda roja del espectro visible, y con esto, como ustedes bien saben, se puede calcular NDVI. El sensor calcula automáticamente el NDVI. Al ser un sensor de contacto, la precisión radiométrica y en este caso espectral pues va a ser mucho mayor a la precisión espectral adquirida mediante un sensor remoto, en el caso de la cámara o del sensor montado en el dron. Esto nos permite a nosotros validar y correlacionar los datos tomados en campo, en piso o de contacto versus los datos tomados en la parte aérea. El Fluorpen utiliza un software para su descarga llamado Fluorpen, como su nombre lo indica, que nos permite a nosotros, mediante el puerto USB, conectar cualquiera de los instrumentos, porque no solamente esta marca no solamente trabaja con instrumentos de medición NDVI para vegetación, sino otro tipo de instrumentos para medir otro tipo de variables a nivel de sensores de contacto. En ese escenario, pues este aplicativo o software nos permite conectar el dispositivo y descargar la información, ¿okay?, desde el dispositivo. Yo aquí tengo un archivo que es .dat. .dat quiere decir un archivo propio del aplicativo, en el que vamos a poder observar todos los datos descargados bajo una secuencia que arranca en el número 1, siempre con la fecha y la hora. Recuerden, muchachos y niñas, que la fecha y la hora es fundamental para poder entender y saber la hora, el momento y el día pues en el que se adquirió la información. Este archivo tiene 345 datos, en las que nos indican en la parte superior, como podemos darnos cuenta en este ejemplo, el ID o el número pues de la muestra, la hora, en este caso 10:45 con 58 segundos, nos indica la fecha, el 11 de febrero de 2023 para este ejemplo, y nos indica obviamente el índice de vegetación normalizado. Recuerden que este índice va de -1 a 1. En este caso 6438, 0.6 lo podría denominar. Tenemos también dos valores, el valor de 760 nanómetros que se acerca o que hace parte más bien de la franja del rojo, y los valores de 635 nanómetros que hacen parte del infrarrojo. Y como última opción pues nos tira las coordenadas en latitud y en longitud para poder ubicar ese punto, ¿sí? Por ahí recuerden, muchachos, que tuvimos un error. No esperamos conectividad GPS en las tomas del 1 de febrero, por lo que el 10 de febrero repetimos tomas y pues ya con el GPS encendido adquirimos información tanto de NDVI como de coordenadas. Miren, aquí están las tomas del 1 de febrero, como les comentaba, en las que tenemos los datos de radiometría, pero no tenemos posición. Miren aquí. Y sin posición no podemos hacer nada, más que todos nosotros que trabajamos en la parte geográfica, pues sí o sí requerimos de este dato, posición. A partir del 10 de febrero, que fue la segunda visita que hicimos, empezamos a adquirir datos con GPS, por lo tanto complementamos el trabajo. Debido a que es un ejercicio académico, esto es válido. Sin embargo, si recuerde que la etapa fenológica de un cultivo en 10 días o en 9 días en este caso puede cambiar bastante por factores, no sé, antrópicos, factores biológicos externos o factores fisiológicos internos reflejados en la fenología y en el paso del tiempo. Entonces,
La fecha pues de captura de la información tiene que ser acorde a la investigación que se esté realizando. En este caso lo haremos porque es un ejercicio académico. Y esa es toda la información que se muestra en una matriz de una sola fila con diferentes datos. Usted posterior a esto puede exportar la información para poder finalmente obtener una matriz de datos, que en ese escenario sería esta sería la matriz de datos después de una exportación de la información. Yo he avanzado en este proceso y tenemos acá un archivo de Excel que tiene una ID, que es el número de la muestra, tiene una latitud, una longitud, un NDVI y la fecha que pues como mencioné anteriormente es del 10 de febrero para complementar. Estos datos corresponden básicamente a esta fecha, al 10 de febrero, y hacen alusión a los datos tomados en campo. ¿Ok? Cerramos FluorPen y nos dirigimos nuevamente a ArcGIS. ¿La idea cuál es? La idea es distribuir estos datos que he denominado el libro como crudos, distribuirlos pues dentro del entorno o el espacio o la referencia espacial de nuestra área de estudio, que serían las 3 parcelas de frijol, arveja y maíz. ¿Ok? Una observación importantísima. Recuerden que estas parcelas nosotros las estamos trabajando en coordenadas métricas, ¿sí? Y la información que nos tira el FluorPen, como la mayoría de sensores que cuentan con geoposicionador, pues es una información en coordenadas geográficas. Entonces la aplicación del sensor nos otorga a nosotros esta matriz de información con latitud, longitud, que es lo fundamental para datos geográficos, NDVI, que es el valor del índice del sensor de contacto, la fecha y la hora de captura. Y pues el ID, que es la secuencia numérica sobre las muestras que se realizan. ¿Listo? Esta información está en un archivo de Excel llamado crudos y necesitamos subirla acá. Como bien lo había mencionado, planas para las parcelas, geográficas decimales para los datos que provienen del sensor. ¿Ok? Geográficas decimales para los datos que vienen del sensor. ¿Cómo hacemos esa migración o esa, digamos, proyección de información? Simplemente lo que hacemos es, primero, tenemos que crear un nuevo marco de datos. Hay que tener en cuenta la definición, recordar la definición de un marco de datos. Este segmento Layers hace alusión a una cantidad de archivos digitales que se despliegan hacia abajo en diferentes órdenes. ¿Sí? Tenemos frijol, shapefile de frijol, shapefile tipo polígono de arveja y maíz respectivamente. Y tenemos un base map que ya lo había mencionado en el otro video. Toda esta información que está dentro de este layer, llamado layers, que cuando yo lo minimizo, pues podemos observar que a la manera de acordeón lo que hace es recoger todos los archivos, ¿sí? Todo este layer y todos los archivos que reposen sobre este layer van a tener la configuración del marco de datos realizada en el anterior video, es decir, en coordenadas planas. Si necesito trabajar en coordenadas geográficas, ¿qué debo hacer? Debo crear un nuevo marco de datos. Entonces me voy a Insert, Data Frame, que es marco de datos. Vamos a insertar un nuevo marco de datos, como es como una nueva hoja de cálculo en un libro de Excel, para que miremos como la analogía. Y aquí tenemos el New Data Frame. Movemos cursor, parte inferior derecha, miramos que no tenemos coordenadas configuradas, como lo habíamos visto en el anterior video. Entonces vamos a configurar coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a configurar para poder graficar y mostrar los datos crudos del sensor? Pues coordenadas geográficas, porque la información está en coordenadas geográficas. Entonces, clic derecho, propiedades, la misma tarea anterior, pero la gran diferencia es que aquí en la carpeta de coordenadas no vamos a seleccionar Geographic Coordinate Systems, sino Project Coordinate Systems, es decir, sistema de coordenadas planas. Abrimos Project Coordinate Systems, National Grids, es decir, grillas o cuadrículas nacionales. Buscamos South America, buscamos la carpeta de Colombia, y acá tenemos Magna Colombia Oeste. Esto aplica en caso de configurar en coordenadas planas, como bien lo mencionamos y como tenemos configurado el anterior layer. ¿Listo? Recuerden que aquí pueden ustedes seleccionar como favoritos para poder encontrarlo más fácil.
Y por otro lado, la configuración que vamos a hacer a este nuevo data frame sería la de Geographic Coordinate Systems, es decir, sistema de coordenadas geográfico, que es en el que se encuentran los datos de nuestro sensor, geográficas decimales. Entonces abrimos Geographic Coordinate Systems, abrimos Word, y al final vamos a encontrar el WGS 1984, que hace alusión al WGS 84, que es el datum, por excelencia, el datum geográfico mundial. ¿Okay? Lo seleccionamos, le damos aceptar y miramos que en la parte inferior derecha han cambiado las unidades, están en grados decimales. ¿Ok? Grados decimales. Ahora sí, si nosotros queremos visualizar el anterior layer o data frame, tenemos que activarlo. ¿Cómo activamos? Clic derecho, Activate. ¿Sí? Miramos las coordenadas en la parte inferior derecha, metros. Si queremos visualizar el nuevo data frame, clic derecho, Activate, geográficas decimales. ¿Ok? Yo puedo hacer el cambio del nombre. Voy a hacerlo aquí para tenerlo en cuenta. Geográficas. Listo. Y acá le voy a poner planas. Planas. Perfecto. ¿Cómo sé cuál está activo? El que está en negritas. Miremos que en ese momento está geográficas en negritas. Está activo, por lo tanto no tenemos ningún gráfico, que hasta el momento pues puede ser un polígono, una línea o un punto que aún no hemos llamado desde catálogo hasta el data frame nuevo. No lo hemos hecho, por lo tanto está vacío. ¿Okay? Vamos a llamar entonces un libro de Excel. No vamos a llamar un shapefile, sino un libro de Excel. El libro nosotros lo podemos ubicar y lo podemos revisar aquí en archivos trabajar, sensor, mírenlo aquí, datos, ¿sí? Yo puedo arrastrar el TXT, pero no me va a graficar, ningún archivo, ¿sí? Por lo tanto, esta no es una buena opción. Entonces, ¿cómo puedo yo llamar datos de un libro de Excel? Lo hago por File. Bueno, antes de eso tengo que guardar el archivo en un formato específico de Excel. Entonces me voy a archivo, guardar como, escojo la carpeta que será la misma, solo que no lo guardo como un libro de Excel convencional, sino como un libro de Excel 97-2003, que es el que estoy señalando en este momento. Libro de Excel, formato 97-2003. ¿Ok? Selecciono, asigno el mismo nombre y guardo el archivo. Es que lo guarde, lo cierro y ahora sí que lo llamo por File, Add Data o agregar datos XY, add XYDAT y lo busco por la carpeta. Bueno, aparece esta ventanita que me dice desea agregar una tabla de datos, una matriz de datos proveniente. Sí, le damos que sí. Y mediante esta carpeta que está acá, busco ese archivo. ¿Ok? Entonces lo tenemos en datos, archivo GPS, perdón, no está en GPS, está en sensor y aquí lo tenemos. Tables. Ok, vamos a darle asterisco. Porque no me aparece. A ver, voy a hacerlo una vez más. File, add data, perdón, sí, en add data, XYData. Sí. Busco la tabla. No está acá en sensor, creo que está aquí en datos sensor. Ok, estaba buscando en una ubicación que no correspondía. El archivo está en la carpeta 3, datos sensor, y aquí está crudos XLS. La extensión entre el 97 al 2003, que fue la que guardamos, y la actual es una X al final. XLS y XLSX. En este caso utilizaremos XLS. Vamos a agregar. Abre el libro y seleccionamos la hoja en donde están los archivos y tenemos acá latitud, longitud, lo reconoce inmediatamente para el eje X, para el eje Y y le damos aceptar. Ok. Y entonces aquí tenemos regados ya los puntos o graficados los puntos con los que contábamos en la matriz, es decir, en esta matriz. Ok. En total nos da un total de, a ver, vamos a ver cuántos, bueno, llega hasta el 295, pero empieza en el 162, de 104 puntos, que los podemos evidenciar en la tabla de atributos de la hoja añadida.
que es esta. Es un archivo eventual. Este archivo es un archivo eventual. ¿Ok? Entonces abrimos data de atributos y miramos que en la parte de abajo nos dice que hay 104 en total. Son los puntos que estaban en el Excel, los mapeamos y los graficamos. Puedo yo arrastrar, por ejemplo, un shapefile que está en el data frame de planas a geográficas. Sí lo puedo hacer, miren cómo lo hago. Lo arrastro con el clic sostenido y lo suelto. Y hay dos cosas importantes acá. La primera, recuerden que estamos pasando de planas a geográficas y no me pidió ninguna configuración. ¿Ok? No me pidió ninguna configuración. Eso hace que entendamos algo, que las transformaciones o las proyecciones o transformaciones entre diferentes sistemas de coordenadas básicamente son temporales, ¿sí? Es decir, el archivo llamado parcela de frijol que se encuentra en datos GPS, este está acá en archivos trabajar, GPS, mírenlo aquí. Este archivo, esta es la ubicación, aquí en catálogo es la ubicación original del archivo. Este archivo en ningún momento ha perdido su referencia espacial original, no la ha perdido, por lo que es temporal. Entonces estas transformaciones son de tipo temporales, ¿ok? Eso, como vuelvo y lo menciono, no quiere decir que el archivo haya perdido su originalidad respecto a la referencia. Entonces, por un lado. Por otro lado, el archivo que yo subo es un gráfico, no es un shapefile. O sea, de lo que yo grafiqué en estos momentos, de los puntos que se graficaron, no se creó ningún shapefile en la parte de catálogo. No se ha creado, es un archivo temporal, por eso aparece la palabra evento o eventual. ¿Listo? Lo que tengo que hacer yo en estos momentos es básicamente, bueno, con la parcela de frijol acabo de confirmar que los datos sí corresponden a mi zona. Y lo que voy a hacer ahora es exportar este archivo y convertirlo en un shapefile. Listo, voy a darle clic derecho, datos, exportar datos. Y voy a convertirlo en un shapefile. Entonces, datos GPS, bueno, estos son datos del sensor propiamente. Vamos a dejarlos en archivos, bueno, ok, en datos sensor. Voy a darle el nombre de puntos. Vamos a ver si me lo reemplaza, porque es un archivo con el que ya había practicado. Y le doy OK. OK. Ahora sí, miramos la diferencia, ¿no?, entre los dos tipos de archivos. Tenemos el archivo shapefile, denominado puntos 10 de febrero. Y tenemos la hoja 1 eventual, lo cual una vez que ya la transformamos en shapefile, pues la podemos de hecho ver acá en sensor. No aparece, pero puedo darle clic derecho, refresh. A ver, ok, está acá en datos sensor, clic derecho, refresh, y los miramos aquí. Ya creamos un shapefile a partir de una tabla eventual de Excel. Ok, a partir de bueno, entender varias cosas. Primero, que este archivo shapefile está en coordenadas geográficas, porque estamos trabajando en geográficas. Ahora necesito pasarlo acá, arriba, a planas. ¿Listo? El hecho de haber configurado el marco de datos en geográficas era simplemente para poder ingresar una matriz de datos que está en geográficas a nivel gráfico con ArcGIS. Para eso creé el marco de datos geográfico. Pero recuerden que al inicio del anterior video yo hablo de que se debe trabajar en planas todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Arrastrarlo de geográficas a planas. Ok, un minuto por favor. Ok, entonces vamos a arrastrar o a llevar los puntos que están en geográficas a planas, de primeros. Soltamos y ahora sí que activamos el data frame de planas. ¿Listo? Ya tenemos ya todas las parcelas. Los puntos no han cambiado su sistema de coordenadas, es simplemente para poder visualizarlos. ¿Cómo podemos cambiar? Nuevamente exportando, clic derecho, data, export data,
Y aquí es clave, hay que leer siempre que aparezca una caja de texto como esta. Use the same coordinate system as, me está diciendo, usar el mismo sistema de coordenadas que, me dice, these layers source data, es decir, el mismo sistema de coordenadas que tiene el archivo de fuente, ¿sí? O tiene o esta capa. O usar el mismo sistema de coordenadas que de data frame. ¿Ok? ¿Cuál es el sistema de coordenadas del data frame? El sistema es planas. ¿De cuál data frame? Pues en el que estamos trabajando, del que está en negrita, como podemos ver acá, y del que acabamos de correr y arrastrar nuestro shapefile de puntos al sistema de coordenadas planas. Es decir, que si yo le doy la opción de data frame, estaré hablando de sistema de coordenadas planas. Estoy exportando un archivo shapefile que acabo de convertir de geográficas, que lo trabajé en un marco de datos o data frame geográfico y deseo transformarlo en planas. Y la mejor manera es esta. ¿Ok? Entonces selecciono data frame, es decir, en planas, asigno una ruta que puede ser la misma, pero aquí voy a poner al final planas. Planas. Entonces sabré que ese shapefile lo tengo en geográficas y que ese shapefile lo tengo en planas. ¿Ok? Vamos a dar save, le damos OK y me dice, ¿deseas importar el layer que acabas de exportar? Le doy que sí y míralo aquí, lo tenemos acá. Míralo aquí. Tengo el de geográficas que eventualmente se adaptó a planas y tengo el archivo de puntos planas que tiene un sistema de coordenadas planas, correspondiente a coordenadas planas. Elimino este porque no lo necesito, no me quiero enredar. Y es así, finalmente, como yo tengo los datos del sensor de contacto ya graficados y georreferenciados sobre mi área de estudio. Una vueltica larga, pero importante de hacer. ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de sensores que se utilizan en campo siempre van a trabajar con coordenadas geográficas, decimales, como se los había comentado. Campo es sinónimo de coordenadas decimales, la mayoría. Ya el tratamiento informático que acabamos de hacer nos permite tener un producto geográfico a nivel de coordenadas planas para posteriormente procesar y analizar. ¿Ok? Ya el resto es simplemente empezar a revisar los datos. Recuerden siempre que todos los archivos shapefiles, este que estoy señalando que es un archivo shapefile de punto, este que es un archivo shapefile polígono, polígono, polígono y una base de datos de respaldo, pues siempre van a tener atributos. Entonces, ¿cómo yo miro los atributos? Clic derecho sobre el archivo y Open Attribute Table, ¿sí? Observemos acá, esta es la famosa matriz de la que hemos hablado desde el principio de este video, pero ya está graficada y está georreferenciada. Cada vez que yo selecciono una fila, va a corresponder a cada punto. Miren el gráfico y miren la tabla. Fila, 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 o punto, punto, punto. ¿Ok? Si yo selecciono varios, se seleccionarán varios. Aquí hay un botoncito que se llama deseleccionar. Mírenlo aquí. Con este borro la selección. Borrar selección. Clear selection. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa? Los datos INDVI que tiene cada uno de los puntos. Mírenlos aquí. ¿Listo? Entonces, la tabla de atributos siempre va a correlacionarse con la parte gráfica. Es fundamental, es necesario. Ahora necesito yo pues darle una estética un poco más, más agradable. Vamos a darle un color rojo. Nos vamos aquí a editar símbolo. Use the outline, o sea, usar margen sobre el punto. Le digamos que no necesito margen, necesito el punto para poderlo visualizar mucho mejor. ¿Listo? Y ahora sí necesito saber y conocer los valores que tiene cada uno de estos. Es decir, necesito etiquetar los puntos. ¿Cómo etiqueto un archivo shapefile? Simplemente clic derecho, propiedades, levels, que significa etiquetas en inglés. Selecciono qué es lo que quiero etiquetar. Pues quiero etiquetar el valor del NDVI. Activo esta opción. Esta es fundamental. Si usted hace todo lo anterior y no activa esta opción, pues básicamente no etiqueta
una etiqueta, dice que activa la etiqueta, le da aplicar, aceptar. Entonces, ok, tenemos ya los datos por cada punto con su respectivo valor. Hay algunos puntos, me estoy dando cuenta que hay algunos puntos que tienen diferentes valores, como este, por ejemplo. ¿Sí? Estos puntos, al parecer el estudiante o la estudiante tomó 2 puntos en la misma posición, en diferentes hojas puede ser, o diferentes estratos, lo que hace que haya una variación mínima, pero quizás no significativa, pero por lo tanto se registran en la misma posición 2 valores. ¿Okay? Y ahí vamos viendo los valores de n de BI. ¿Listo? Aquí terminaría entonces la parte 2 de este taller, pues, en el que explicamos cómo importar y cómo ingresar y visualizar datos geográficos y datos, en este caso, espectrales capturados con un sensor de contacto. Vamos con el video 3, en donde hacemos análisis espacial de imágenes RGB. Por ahí vamos viendo algunas imágenes NIR. ¿Okay?